Bueno, la vez pasada habíamos llegado hasta la propiedad del suelo, pero no habíamos avanzado en eso. ¿Puede ser? Habíamos llegado hasta el 34. Quiero retomar un poquitito hoy desde el principio para darles un paneo general. ¿Se acuerdan que yo les dije que se podía dividir en momentos el capítulo 5? Entonces, déjenme que les doy como un machete, una línea, como si fuera una línea de tiempo que ustedes pueden poner los momentos, y después vemos lo que nos queda del capítulo 5. Entonces, al principio tenemos, ya lo habíamos dicho, ¿no? Relato del inicio, cómo inicia la propiedad privada. Tenemos las premisas teológico-teleológicas, y premisas normativas, premisas que tenemos, a las que tenemos acceso por vía racional y por revelación, que son posesión común de la tierra, para nuestro beneficio, posesión de nuestra propia persona, y los elementos normativos y naturales que teníamos del capítulo 1 al 4. Con eso, ese es nuestro bagaje. Bien, en este momento del inicio de la apropiación tenemos una situación siempre de abundancia, que va a terminar, en este relato que está armando Locke, va a terminar en el paso al segundo momento, que es cuando aparece el dinero, que está en la mitad del parágrafo 36. Ahí empieza la escasez y aparece el dinero. Dentro de este primer momento, que era el inicio de la propiedad, tenemos la propiedad de los bienes de uso, o sea, del alimento, básicamente, porque solo nos habló de bellotas y ciervos, no nos habló de otras cosas hasta ese momento. Eso va desde el inicio del capítulo 5, que es el 25, hasta el 32. Y en el 32 empieza la propiedad del suelo. Entonces ahí cambia el objeto de propiedad que analiza Locke. Entonces, del 32 al 36 tenemos la propiedad del suelo, análisis de cómo nos apropiamos legítimamente del suelo en contextos de abundancia. Tenemos en el 33 marcada la abundancia, y tenemos al mismo tiempo metido en estos momentos constantemente estos límites que nos puso Locke a la apropiación, que cuáles eran, que lo que vos posees, aquello de lo que sos propietario es lo que vos trabajaste con tu propio cuerpo, lo que usás, con el objetivo de usarlo para tu beneficio. Si al apropiarte no desperdiciaste y dejaste tanto y tan bueno para los demás. Y que la extensión sea lo que vos puedas trabajar. O sea, si podés trabajar hasta acá, te apropias hasta acá, en vez de poner el cerco acá y usar esto para que esté baldío. Si esto lo dejas baldío, no sos propietario, esto es del resto de la humanidad. Bien. Entonces estos límites siguen valiendo, ¿no? En el 32, en el 33, y los vamos a empezar a saltar, no es que dejan de valer, los podemos saltar a partir de la invención del dinero, que nos va a permitir explicar por qué, le permite a Locke, ¿no? A nosotros no, explicar por qué es legítima la apropiación de grandes extensiones de tierra, de modo tal que algunas personas tienen grandes extensiones de tierra y quizás otras no tienen nada, porque estamos además en un contexto de escasez. Les quiero tirar también, además de los pasajes que ya vimos, yo les dije, bueno, acá en este pasaje, recuerden, aparece este concepto, esta premisa, este argumento. También, ahora estoy yendo como de la estructura general a lo más chiquitito. De los pasajes que no vimos todavía, les voy a decir ahora algunos punteos para tener en cuenta. Entonces vimos, del 32 en adelante, empezamos a hablar de propiedad del suelo. Y vamos a hablar de propiedad del suelo del 32 hasta el final del capítulo. Tenemos en el 33 los que les marcaba la abundancia, pero siempre lo que está mostrando en estos hasta el 36 es de qué manera nos apropiamos del suelo y seguimos estando dentro de los límites que puso la ley natural para la apropiación. O sea, estamos dejando tanto y tan bueno, es lo que podemos trabajar, no estamos desperdiciando, no le estamos robando nada a nadie. En el 34
yo lo marco como un pasaje interesante para que ustedes cuando estudien lo lean con mucha concentración y tratando de interpretarlo con su propia postura. Aparecen muchas cosas interesantes. Primero la idea de improvement, esta idea de la mejora de la Tierra. ¿Y qué hace en el universo lockeano? Analicemos eso hoy, por eso ahora lo digo y después lo vamos a retomar. ¿Qué hace esta mejora por medio del trabajo de la Tierra? Ontológicamente sobre la Tierra, pero qué hace también normativamente con este propietario que consigue hacer esta mejora. Y está esta famosa frase de que Dios le dio la tierra para el uso de los industriosos irracionales, o del industrioso irracional, y no para la codicia y los caprichos de los pendencieros. En el 36 aparece la idea de la medida de la propiedad, porque ya es donde el texto se empieza a volcar a la cuestión de si es permisible tener una gran extensión. O sea, estamos hablando de límites de la propiedad. Ahora lo que quiere hacer Locke es agrandar ese enclosure, ese cerco, lo quiere agrandar. Hasta ahora, hasta este momento del texto, nos explica de qué manera podemos tener nuestro terrenito cercado, lo que podemos trabajar con nuestro cuerpo, estamos dejando para los demás, cada uno tiene sus cosas, no le estamos afanando nada a nadie. Aparece la idea de la medida de la propiedad, de measure of property, porque ahora lo que quiere hacerlo es correr cada vez más el cerco, y mostrar cómo se puede correr ese cerco sin robarle nada a nadie, sin pedir el consentimiento expreso a todos los propietarios comunes, y de manera siempre legítima, sin estar violando los derechos de nadie. Y al mismo tiempo, y esto ya tenemos una pista en lo que acaba de decir, que se lo dio a los industriosos irracionales, al mismo tiempo, al hacer esto, además, estamos haciendo un mayor beneficio a la humanidad. O sea, no solamente no estamos robando nada a nadie, además estamos haciendo un beneficio, un bien para todo el resto de la humanidad, que recuerden, teníamos el deber de preservar, de beneficiar según los mandatos de la ley natural, según lo que Locke planteaba que era contenido de la ley natural en los primeros capítulos del libro. Por eso se puede hablar de una moralización del improvement, del laborioso, de este propietario que va teniendo cada vez más tierras, en un contexto, y acá viene donde el momento en el que termina la abundancia, la superabundancia. En la mitad de este 36 nos queda más en claro que ahora Locke pasó el momento histórico de la escasez. También hay, y este 36 es otro de los centrales porque después nos habla del dinero, pero aquí hay varias cosas que quiero desglosar en un ratito. Anótense como importantes entonces. Cuestión, medida la propiedad. El momento de la genealogía histórica de la propiedad termina la superabundancia. Paralelamente aparece la idea de América como aquellos terrenos que todavía aparecen vacantes y la necesidad de explicar por qué al apropiarnos de esto no le estamos robando nada a nadie, y además vamos a hacer un beneficio increíble para todos los humanos. Y la contraposición entre lo que sucede en América y otro ejemplo que pone acá de España, en el cual, dice Locke, a las personas que se ponen a trabajar y cultivar un terreno baldío, por chiquito que sea, que estaba ahí un terreno y una persona que no era la dueña de ese terreno se pone a cultivarlo, todo el mundo le agradece, ¿no? Y además elige un ejemplo de un país directamente involucrado con la conquista de América. La depreciación de estos habitantes que dejan vacante la tierra, al mismo tiempo es la depreciación de la tierra. Para esto, quienes elijan la pregunta 3 del parcial, presten atención ahora, en esto que estoy diciendo del valor de la tierra.
aparecen en el medio de todo esto, América, termina la abundancia, América, España, todo este relato, aparece también la idea de que el valor de un pedazo de tierra, así como nos la dio Dios, no es tanto si no le aplicamos un trabajo. Entonces el verdadero valor que tiene un pedazo de tierra, que además con la escasez empieza a tener más valor, empieza a ser más cara, el verdadero valor es el que le termine sacando el industrioso irracional. La riqueza la crea el trabajo, ¿no? En este pasajito. Y al final, la última oración, las últimas dos oraciones, dependen como tengan traducido, en inglés es una, es el surgimiento del dinero, la invención del dinero. Y lo interesante ver, y además esto es una pregunta que puede aparecer en el final, muy probablemente, es ¿qué función cumple el dinero que permite, entonces, como decía antes, saltar esos límites que la naturaleza misma nos pone para que nuestra apropiación sea legítima? ¿De qué manera podemos entonces, algo que antes no se podía hacer, ahora con el dinero sí se puede hacer? Y sí, se abren muchísimas preguntas, pero entonces seguimos dentro de los límites, está siendo riguroso Locke, ¿es realmente producto del trabajo lo que empieza a tener la gente ahora? Porque recuerden que eso tenía que ser una de las cosas que había que respetar, porque lo que genera la riqueza es el trabajo. También podemos preguntarnos si la especulación financiera en términos lockeanos es algo aceptable o no. Yo les quería hacer una pregunta que al final no les hice para el parcial. Claro. ¿Cuál es ¿Qué el concepto? pensaría Locke del dueño de Amazon que gastó su plata yéndose al espacio, por ejemplo? Si estaría a favor o en contra de ese uso. Sí, Natalia. ¿En algún momento define bien qué es el trabajo, entonces? Pero ya lo había definido el trabajo. No, claro, pero cuando vos hablas de la especulación financiera, por ejemplo. Yo creo que Locke estaría en contra de eso, pero... o la acumulación de riquezas. La acumulación de riqueza se puede hacer. Pero hacer. tenés que ver, eso es igual de todos modos, las preguntas de parcial son para que vos decidas cuál de esas dos posiciones. Porque recuerden, hay algo muy loqueado, que es que vos no podés hacer lo que querés, lo que se te venga en gana con tus cosas. Tenés límites que vienen dados por la ley natural, no solo para la propiedad, para cualquier cosa de la vida. Igualmente Locke subsume la libertad y la vida a la propiedad. Cuando dice el Estado, bueno, la comunidad política vela por la propiedad y dice, ojo que yo estoy subsumiendo vida y libertad al concepto de propiedad. Pero vos no podés, por ejemplo, venderte a vos misma ni vender tu cuerpo para Locke. Entonces ahí puedes decir, pará, entonces si el tipo viene por este lado, quizás no puedo hacer lo que quiero. Pero ya nos dijo que el producto de nuestro trabajo es nuestro, no es de Dios. Entonces ahí lo que se abre la pregunta es qué tipo de derecho tenés, valga la redundancia, sobre tu propia propiedad. Si es un derecho ilimitado y absoluto. Pero no podés hacer cualquier cosa, porque cuando empezás a desperdiciar tus propiedades, te apropias de 15 bellotas, comes 13, te pudren 12, entonces no eras propietaria de esas bellotas. Ahí violaste un límite a la apropiación. Entonces, en rigor de verdad, eso no era tuyo, en primer lugar, porque al apropiártelo para el desperdicio es como robar. De hecho, es robar porque le estás robando al resto de la humanidad. Entonces se complica el asunto, puedes tener varias respuestas. Y dependiendo de qué versión del texto vos quieras dar, y si la podés, y cómo la argumentes, por supuesto, cuanto mejor puedas argumentar para un lado o para el otro, mejor va a ser tu parcial, ¿no? Pero ahí cada quien puede ver lo que encuentre, ¿sí? Y ahí seguramente va a hablar mucho tu propia postura política, ¿no? Tu propio concepto de qué es la propiedad privada. Pero entonces todo esto está en el 36. Y en esta pequeña oración, larga oración, pequeño pasaje de surgimiento del dinero, la invención del dinero, en este pasaje también pasan muchas cosas, porque aparece algo que Locke nos había dicho al principio.
voy a hacer todo este capítulo para mostrar cómo me puedo apropiar de cosas, cuando en realidad era todo en común con toda la humanidad, sin ir pidiendo consentimiento expreso a todos los propietarios en común, a todos los commoners. Y ahora aparece, con la invención del dinero, el acuerdo tácito que los hombres le ponen al valor del dinero, introduce y pone entre paréntesis, por consentimiento, posesiones más largas y un derecho a ellas. Más largas que las que se podía, dado los límites naturales, antes de la invención del dinero. Entonces el dinero hace una especie de magia, que en el fondo es una magia moral, porque de vuelta nos permite saltar un límite que es normativo, un límite que si yo lo violaba, me podían castigar, estaba yo transgrediendo la ley natural, degenerándome y todas esas cosas que hace un criminal en el universo lockeano. Y ahora aparece el dinero y realiza algo, ¿no? El consentimiento tácito acerca del valor del dinero, por parte de los humanos, hace algo que nos permite modificar, ¿no? O agregar algo al contenido de la ley natural o de las razones morales que podemos tener para justificar nuestra apropiación privada. Entonces aparecen nuevas razones que hacen legítimas otros tipos de propiedades que son un poco más largas. Entonces empezamos hablando, en este pasaje estamos hablando de un solo párrafo, ¿sí? Miren todo lo que pasa acá. Aparece la idea va a hablar de la medida de la propiedad, ahora se terminó la abundancia, nos aparece este paralelismo extraño entre América y España, y la relación de los habitantes de América, originarios de América, no los colonos, y los españoles, qué relación diversa tienen con el terreno baldío y el terreno cultivado, y luego el surgimiento del dinero, y cómo modifica la normativa vigente, para decirlo en términos abogadiles, de la propiedad privada. En el 37, entonces, se dedica a hablar más del dinero. Bueno, es bastante obvio por qué el dinero permite saltar un límite, porque esto está, a su vez, el surgimiento del dinero es producto de otro derrotero, que es el intercambio. Entonces estos individuos del universo lockeano empiezan a intercambiar, y hay una sociabilidad que se inicia en este intercambio, que está motivado en gran parte por el hecho de que acopio más cosas de las que puedo usar, y este exceso, si yo lo desperdicio, violo los límites naturales, pero si yo los cambio por otra cosa que puedo necesitar, como son producto de mi trabajo, y yo los cambio por otra cosa, ya no estoy violando el límite, porque los estoy usando, y además los estoy usando para beneficio de otra persona, y de esa otra persona me da otra cosa que lo uso para mi beneficio. Entonces me estoy moviendo todo el tiempo dentro de los límites naturales que nos puso la razón y Dios para apropiarnos de las cosas. Y un día, dice Locke, descubren, se ponen de acuerdo, y lo ponen resaltado, se pone de acuerdo, esto estamos en el 37, de que un pequeño pedacito de metal amarillo, y lo resalta y dice como, incluso un poco hasta riéndose, ¿no? de todo este asunto del dinero, un pequeño pedacito de metal amarillo, que encima era maleable, como no se pudre, no se echa a perder, lo pueden intercambiar sin que se eche a perder, lo pueden acopiar, lo pueden acumular sin que se eche a perder, y cambiarlo por otras cosas. Entonces esto fija el valor de cambio de una manera más sencilla que ir todo el tiempo al mercado con 5 vacas, 2 huevos, 3 naranjas, ¿no? Pero fíjense de qué manera la interacción en el intercambio, cómo las mismas lógicas de la apropiación y el trabajo nos van llevando a el surgimiento del dinero y el consentimiento tácito por parte de la humanidad acerca del valor de este dinero. De nuevo, todavía estamos pensando todo esto independientemente de la existencia de la estatalidad. Entonces el valor del dinero lo fija acá en Locke, un mercado que es totalmente independiente, acá, ¿no? Como está en el texto, de la estatalidad.
de la autoridad política. Entonces los hombres tácitamente se ponen de acuerdo. El origen de la comunidad política es por un consentimiento expreso. Para que haya obligación política tiene que haber para Locke consentimiento expreso. Después tiene que empezar a sodear su argumento porque yo nunca di consentimiento expreso al contrato de la estatalidad argentina. Yo nací en Necochea y ya estaba, mis padres eran argentinos, entonces ya estaba obligada a obedecer. Lo que dice Locke es que, bueno, vos te estás beneficiando de esta estatalidad, de estas normas, de esta comunidad política, la defensa de la comunidad política a tu propiedad, por lo tanto estás dando el consentimiento tácito de que vas a obedecer la autoridad. Sí, David. Vi una manito, chicos, ahí por eso. Sí, no me quedó claro a mí en esto de intercambio si esta cosa que tengo extra es la que no trabajo o qué sería, digamos, ¿es trabajo en potencia? Si vos no la No trabajaste, entendí. es tuya. Si vos ya la tenés, o sea, vos todo lo que podés llamar tuyo en este momento es algo que es producto de tu trabajo. Pensando genéticamente, genealógicamente, como una pequeña historia de la civilización en Locke, entonces vos te apropiaste de 5 manzanas. Llegás, antes de que se te pudran, llegás a comer 3. Estas otras 2, si vos las cambiás, no las desperdiciás. Pero son producto de tu trabajo, porque no se las robaste a tu amigo, las agarraste del árbol o del suelo. ¿Sí? Y imagínate esto ocurriendo, ¿no? en un árbol salvaje, porque si le agarrás las manzanas de la plantación del otro, ya estás robando. ¿Sí? Entonces, te agarrás 5 manzanas, comes 2 o 3, el resto las intercambiás por salame, no sé lo que. Claro, pero ¿qué sería Entonces, eso? sí es O sea, producto de tu no trabajo. Pero como lo no lo trabajé, pero no lo desperdiciaste, uso, ¿sería? ¿cómo? Lo trabajé, pero no lo uso, o sea, esas Sí, manzanas exceden. lo estás vendiendo, lo estás Claro, usando de esa manera, de alguna manera. claro, Claro, o porque sea, ahí pero lo sí lo que... trabajé. Sí, Esa, vos esa, lo esa es como la. trabajaste, y acá queda un poco como que un vértigo de que es primero, no empieza a girar así, cual si Claro. hay nada de la ciencia de Sí. la lógica en Hegel, ¿no? Que son lo mismo y es el devenir, porque decís, ¿para qué es? Entonces, si yo tengo la manzana es porque la trabajé, y la trabajé porque la tengo, es como que va y viene, porque el hecho, no te olvides de esto, para Locke, si la manzana es salvaje, silvestre, y vos la agarrás, eso es trabajar. Claro. Entonces, todo en el intercambio ya es trabajo, digamos. Exacto, perfecto, David. Es producto de tu trabajo. Y como es producto de tu trabajo, ya tiene la primera condición para ser tuyo. Entonces, para que no se desperdicie, lo intercambiás. Y eso que vos recibís también es producto de tu trabajo, porque lo intercambiaste. Claro, Como entonces el dinero ya tiene cuando la gente te implícito. dice, todo esto no se lo debo, yo no le debo nada a nadie, nunca nadie me regaló nada, todo esto es producto de mi trabajo, ¿no? Claro. Pero el dinero entonces tiene implícito en la lógica del trabajo. Que Porque si tiene esta correlación con el intercambio. la idea es que aparece el dinero para poder saltar el límite del desperdicio y el límite de lo que físicamente llegás a trabajar en cuanto a lo que vos harás la tierra concretamente. Pero Claro, o sea, todo ahí lo el que vos exceso tenés, sigue siendo trabajo, digamos. exacto, exacto. Si vos te mantenés dentro de los límites de la ley natural, quiere decir, no estás robando, no estás abusando de alguna otra manera de la interacción comercial, te vas manteniendo esta lógica del mercado, una lógica moral del mercado, sigue siendo tuyo y es producto del trabajo. Entonces, en el fondo, el límite del trabajo, y acá es la triquiña, o sea, acá está la parte lúcida de que si le sale a Hobbes, estoy con Hobbes, le sale a Locke el argumento es brillante, porque te está mostrando que realmente todo lo que tenés, si realmente es tuyo, es producto de tu trabajo, aunque no lo estés trabajando concretamente. De modo tal que si tenés grandes extensiones en las que tenés esclavos plantando, personas esclavizadas plantando algodón del otro lado del océano Atlántico, y vos nunca fuiste siquiera, eso es tuyo, porque lo fuiste intercambiando
por... O sea, se apoya en una red de intercambios, por así decirlo. O sea, con estar imbuido en la red de intercambios, por más que no hayas visto o tocado, digamos, un producto, una cosa física en tu vida, al estar imbuido en esa red, ya el trabajo, digamos, como que es metafísico, digamos, ahí. ¿Cómo El se trabajo llama está eso? ¿Cómo le decimos a eso? Mercado. más- Claro, Mercado. sí, sí, ¿Y cómo le claro, claro. dice Marx a esto? ¿Plusvalía? El fetichismo de la mercancía y la su secreto. mercancía. Ah, pero ahí, bueno, me trajiste entonces una pregunta bastante interesante, ¿qué sería la plusvalía ahí? Desde lo, o sea, Exacto, vamos a ver. Pero acá la plusvalía, fíjate que es siempre tuya y la Glock la está firmando. Está claro, firmando sin ambajes. El laborioso genera valor, genera riqueza, genera más alimento de lo que había generado Dios cuando nos dio la tierra. Se está o sea, llevando a cabo los fines para los cuales nos creó Dios. La plusvalía, entonces, no es, mira, hay un desplazamiento, ¿no? Que opera Marx, porque viene después, pero suponete que fuera al revés. Esto es un ejercicio de anacronismo que no me gusta hacer, pero se puede pensar así. El desplazamiento está en poner el trabajo en el rico, en el laborioso, en el propietario de la tierra. Porque, de hecho, y acá es donde aparece como, acá es donde empezás a sentir como el olorcito a que hay como escondido, hay un elipsis o alguna cosita rara, porque queda como que si sos propietario privado es porque todo eso es producto de tu trabajo, porque es la única manera de apropiarte de las cosas que existen en el universo loqueado. Entonces, si alguien es un legítimo propietario es porque todo lo que tiene es producto de su trabajo. yo siento que Por se ese invierte intercambio, ¿no? condicional. Siento que hace como un salto, igual, como decís vos, como un salto medio extraño, porque como que hace una falacia, digamos, en cierto sentido, de invertir el condicional, como que si yo trabajé, bueno, soy propietario, entonces como que está haciendo al revés, como, bueno, si soy propietario es que, bueno, habré trabajado, por algo tendrá eso, por algo es rico, digamos. Mira, dos cosas ahí, me encanta lo que estás diciendo, pero dos cosas. Primero es recuerden, esto es una lectura que hacemos. Por ejemplo, yo la estoy haciendo ahora, David la está haciendo ahora, ustedes pueden tener otra lectura. Y yo estoy de acuerdo con esta lectura. Lo interesante, tres cosas. La segunda es, lo interesante, si percibimos que hay un saltito, tenemos una tarea interesantísima por delante, que es leer el capítulo 5 como pasándole un peine fino, con toda la atención que podamos para detectar dónde está el saltito. ¿Dónde está el engaño? ¿Dónde está? Acá nos hizo pisar el palito y acá está la trampa. Y en tercer lugar, de alguna manera, esta visión que se puede armar, esta lectura que es una de las posibles que estamos armando acá del capítulo 5, es también ver a Locke como un racionalizador, o sea, un tipo que agarra un estado de cosas y muestra por qué es normativamente el mejor posible, o por contraposición a tener una perspectiva crítica que pónganle que la tiene Rousseau en el segundo discurso, que toma el mismo estado de cosas y esto es una porquería, y lo destruye, y muestra por qué es inmoral ese estado de cosas. Entonces, el desafío de David es encontrar dónde vos, David, encontrás que está ese saltito, esa trampa filosófica, conceptual, dónde está dónde te hizo como, te cambió así las cartas para confundirte. Y tengo una mano de Juliana. Sí, ahí se escucha. Me quedé pensando, no sé si lo vas a decir más adelante y por ahí me estoy adelantando porque creo que tiene que ver también con esta idea de la apropiación y de la propiedad como el producto del trabajo, sobre esto que decías de la mejora de la tierra, ¿no? Como esta concepción del improvement de alguna manera tiene consecuencias o implicancias ontológicas sobre la concepción que se tiene de la Tierra, y me acordé de una nota al pie que estaba en la edición de Prometeo, en el parágrafo 29, donde dice el autor que la concepción de la madre naturaleza en Locke es poco maternal
y hay que arrancarle a la naturaleza, ¿no? El alimento de las manos, una cosa así. Entonces me preguntaba si en esta concepción que tendría, o si efectivamente es esta concepción que tiene Locke de la naturaleza, justamente la idea de la apropiación tiene que ver con la idea de que es poco proveedora. Entonces, como que no sería una, voy a decirlo, como una madre, como una pachamama, ¿no? Por decir de alguna, de alguna manera, sino que justamente hay que robarle las cosas, ¿no? Si hay Mira, ni algo... una cosa ni la otra. Yo no estoy de acuerdo con la nota esa, pero lo que yo diría es, siempre es interesante ver en cualquier filosofía qué piensan que es la Tierra. Y quizás no está muy en el canon puesto el foco en qué piensa un filósofo del planeta Tierra o una filósofa. Pero, hola gatito, pero en este caso es de, lo que nota Juliana es de una importancia central, analizar qué piensa Locke de la Tierra. Entonces, no es que la Tierra sea como un territorio árido, difícil, que sea muy difícil sacarle cosas. De hecho, Locke es bastante, si ven en el texto, parece bastante optimista respecto de la posibilidad de agregarle valor a la Tierra. Y de, cuando le agregamos valor, todo lo que nos puede dar esa Tierra. O sea que estamos pensando en una Tierra fértil, que Dios nos da de manera salvaje. Entonces no es que no es una madre hóspita, pero la gran diferencia, ahí está la diferencia teológica y de visión del mundo, porque es la tierra que Dios da a los seres humanos para su beneficio y para que se apropien de ella. Entonces la tierra es como una heladera, una despensa, que vos la abrís y sacás cosas y te haces tu platillo. Y no pasa nada, a la tierra no le pasa nada, ¿no? Si en esta visión. Es como una despensa que sacas la lata de arvejas, te haces una tortilla de arvejas, y de alguna manera eso no repercute sobre lo que la tierra te puede seguir dando. Como si se pudiera autorreponer esa lata de arvejas. La otra visión que vos trajiste, está buenísimo que la hayas traído, porque es la contraposición más fragante entre dos visiones del mundo, que además están muy en juego en el texto. Porque esta tierra, entonces, a diferencia de la Pacha, es algo, no es alguien, de lo que nos apropiamos, y nuestra relación primigenia con la tierra es de dominio. Las palabras que usa él luego es subdue, que es dominar. Cultivar para Locke es dominar, y eso es apropiarte. Para mayor beneficio, de vuelta, de la humanidad. En cambio, la Pachamama, no tenemos una relación de apropiación con ella, somos parte de ella, pero si la dañamos, ella nos castiga. Entonces, esta otra naturaleza no nos castiga. De hecho, nos castiga a nuestros semejantes si desperdiciamos. Pero la Tierra en Locke, tiene esta potencia cuasi infinita de darnos un valor infinito. Es decir, es como el ABC del capitalismo. Y acá estamos pensando en tierra en un sentido también muy literal de suelo. Estás pensando en el suelo y en la mina, ¿no? Como los recursos naturales de la agricultura y de la minería. Y por eso él va por la propiedad de la tierra, ¿no? Mostrar, yo les dejé el texto de Ellen Maxwell Wood sobre las bases agrarias del capitalismo, sobre el capitalismo agrario en Inglaterra en esta época. Y porque se los puse, primero por el contexto económico, histórico, sociológico que da, y también porque ella se detiene un poco en analizar esto que vos mencionabas, Juliana, del improvement. ¿Qué significa improvement en este modo de pensamiento, en esta ideología, si querés, en esta cultura? Entonces, lo que trae Juliana, ténganlo muy presente cuando estudien Locke. Y les voy a contar otra cosa. La premisa de la posesión común originaria de la tierra es, como ya les había sugerido, mencionado, bastante común en todo el siglo XVII, sigue en el siglo XVIII, y es
una premisa que Grocio había tomado de la filosofía escolástica, de las teorías medievales, que la usan mucho, y ahora les voy a decir para qué, y la reformula para poder explicar las teorías modernas de la propiedad. Por eso, para darle como ya inicio a las teorías que se usan en el siglo XVII para hablar de la propiedad privada, como un derecho que tienen todas las personas por igual, y cualquiera se puede apropiar. Y eso da lugar al pacto del Estado, y toda la cantinela que ya conocemos. En la Edad Media la idea era usar el estatuto del poseedor originario, cualquier ser humano, para, si te estás muriendo de hambre, poder robar y que eso no sea un crimen que te merezca la muerte. O sea, que te autorizaba a tomar la propiedad de otro, porque estás en un estado de necesidad. Grocio sigue usando la idea de derecho a necesidad, pero limita tanto tu posibilidad de apelar al derecho a necesidad, porque es algo también que está en lo que el verdadero pobre es el que es pobre por circunstancias que exceden a sus posibilidades. Por ejemplo, si sos huérfano, si sos viuda, pero un hombre sano que puede trabajar, si es pobre, en este modo de pensar, es pobre por su culpa. Y al mismo tiempo apelar a la idea de posesión común original en este esquema que Grocio adapta, ¿no? del pensamiento, de los pensamientos medievales y del derecho medieval, lo que hace es permitirte tomar una propiedad por un momento, pero después la tenés que devolver. Y al mismo tiempo no te funda derechos a vos de que el Estado te dé de comer, el Estado de la comunidad. O sea, solamente te da un permiso para robar, nada más. Esto luego, quien termina con este uso teológico cristiano, como ya les había dicho también, creo, de la idea de la posesión común original de la tierra, es Kant, cuando dice esto de que Dios nos dio la tierra, está mal. La idea de posesión en común es que todos vivimos en el mismo planeta, es finito, nos chocamos, esto se va a terminar, tenemos que pensar cómo vivir mejor porque estamos todos en la misma, punto. Y nada de que Dios nos dio la tierra. Pero a veces, cuando yo trabajaba más estos temas, me encontraba en textos, incluso en congresos, con gente de Europa que trabaja estos temas también, y cuando, por ejemplo, en algún momento de los textos kantianos, él dice, bueno, la Tierra es como nuestra madre, y es como un organismo, y es como una totalidad en la que estamos nosotros, y aparece esta cosa más pachamámica, todos, bueno, acá esto es todo un delirio. ¿Y no te parece un delirio que Dios te dio la tierra para que te apropies? O sea, ¿por qué una concepción es más delirante que la otra? Esta es toda una digresión para mencionar esto, ¿no? Como estas teorías están marcadas también por esta visión de la tierra como aquello de lo que nos vamos a apropiar siempre, y la relación básica más moral y más primigenia, o sea, el momento cero es apropiarte. Y esta idea tiene una historia, que es una historia de varios siglos, y tiene un basamento teológico también, que bueno, ahí no sabes qué es primero, si el basamento teológico o el basamento político, ¿no? Yo pienso que el político, pero cuando te quieren decir, si alguien te quiere decir, ay, qué delirio, la Pachamama, y igual le puedes decir, delirio es pensar que Dios te dio la tierra para que hagas estallar los Andes para sacar litio, ¿no? Es lo mismo, si querés, ¿no? Es lo mismo, estoy concediendo a la idea falsa de que lo otro es un delirio. Sí, perdón por la digresión, chicos. David. Sí, a ver si ahí tenía pregunta, nada que hablar, porque yo ya hablé, pero bueno. Si no, mi pregunta es sobre esto de mercado, bueno, que justamente mencionabas, que siento que eso como que hace que el valor vaya más allá se pueda pensar más allá del espacio físico, ¿no? Y ahí creo que se le da doble importancia al aspecto del tiempo. Y en ese sentido, justamente, yo no entiendo cómo maneja Locke el tema del tiempo, por esta cosa que también mencionabas de que parece como una fuente infinita la tierra o la propiedad de valor, pero ¿qué pasa cuando justamente comprendemos la finitud temporal del ser humano?
tanto del individuo como de la humanidad, digamos. Este, entonces ahí de ¿Por vuelta qué? está el No, a ver, factor. a una cosita. Primero, cuando comprendemos la finitud del individuo no pasa nada, ¿no? Porque hacemos todo esto para la humanidad en su totalidad. Claro, Y en bueno, cuanto entonces a la la finitud es... a la finitud de la humanidad, no tenés motivos en el mundo loquiano para pensar que la humanidad no va a vivir eternamente, bueno, saltando el momento del juicio final, que vamos a dejar de tener cuerpo en la tierra y vamos a estar todos en el cielo o en el infierno, pero a lo que voy es, no tiene conciencia de la extinción de los dinosaurios como para pensar que Dios también nos puede extinguir mandándonos un meteorito y eso. Claro, claro, por eso me hace como mucho ruido pensar cómo se vuelve todo racional, como que se pierde gradualmente entonces como la corporalidad y materialidad, en lo que es como que cada vez se piensa más en clave de razón, es decir, el valor se racionaliza, se vuelve algo temporal, pero el tiempo no es un factor importante en tanto, justamente, si el valor puede ir más allá de lo material, entonces tampoco importa, digamos, si dejamos el mundo material, digamos, como que el mercado en este sentido puede existir por más que no exista el planeta Tierra, digamos. No entiendo a qué Eh, te referís, sinceramente. claro, me parece como eso, como que de vuelta hay un salto, a eso me refiero. Hay como un salto de que por momentos parece que se desprende de lo que es la espacialidad y puede fundarse únicamente en esta red, digamos, de trabajo justamente, pero que es más abstracta, por así decir, o que tiene un elemento supraespacial y que se sostiene más en lo que es la temporalidad, pero después como que en última Pero que instancia acá recae. tenés el paso del mero valor de uso a el surgimiento del valor de cambio, que se fija por, dice Locke, no es general, ¿no? Si nos atenemos a este pasaje, al 36 y al 37. Entonces pasamos del valor de uso a el valor de cambio. Antes, dice Locke, antes de hablar del dinero, inmediatamente antes dice, el valor de un pedazo de tierra, y ya no habla de abundancia, dice, ahora voy a hablar de hoy. Hoy, ya, ahora en el mundo en el que vivimos, el valor de un cacho de tierra no depende del cacho de tierra en sí mismo, sino de la riqueza que pueda extraer con su trabajo, o sea, el improvement, la mejora, es lo que agrega el laborioso, el racional, a ese cacho de tierra. Del mismo modo que el mismo pedazo de tierra, cultivado y sin cultivar, vale más el cultivado y menos el sin cultivar. Y del mismo modo, lo dice más adelante, 100 acres en América valen menos que un acre cultivado en Inglaterra. Porque ese da mucho más alimento a la humanidad que los que están sin cultivar. Luego, aparece el dinero, que fija por, dice Locke, consentimiento tácito, en realidad, acuerdo tácito sobre el valor del dinero, que es un consentimiento, un acuerdo tácito de todas las personas, ¿no? que están utilizando ese dinero. Ese consentimiento tácito fija el valor del dinero. Entonces se va sumando la intervención de esta voluntad tácita, que nuevamente el acuerdo, acá es tácito, pero viene a otorgarle esa pátina de legitimidad a la mera existencia del dinero. Entonces el dinero no es cualquier cosa, sino que por detrás de él hay un ejercicio de humanización que es el acuerdo tácito de las personas para usarlo como atajo en este intercambio que hasta ahora venía siendo de cosas. En la narración, de vuelta, en la narración lockeana. Entonces se van juntando todas estas razones económicas, demográficas también, porque la gente tiene más hijos, el ganado es cada vez más extenso, esto hace que la tierra sea cada vez más escasa. Al mismo tiempo, algunas tierras valen más que otras porque están trabajadas y otras no. Y se va armando todo este surgimiento, distorsión, entre comillas, del valor de uso, que de vuelta no existía pelado,
sino que estaba esperando, como nos trajo un poco a la conciencia Juliana en los comentarios, estaba esperando las manos humanas para convertirse en valor de uso. Entonces, lo que hacemos con la tierra empieza a generar valor. Esto de vuelta, acotándonos a lo que dice Locke, ¿sí? Tratando de darle un sentido al texto de Locke en términos de valor y de riqueza, si querés. Bien, entonces tenemos en el 37, que estábamos ahí, el surgimiento del dinero, que nos permite entonces que lo podemos acumular, lo podemos conservar sin que precisamente se eche a perder. Por lo tanto, si es producto de nuestro trabajo, y fuimos cambiando nuestro trabajo, por eso ya no estamos robando a nadie, no haciendo ningún perjuicio a la humanidad, si guardamos el oro. Bien. Esto nos sigue permitiendo entonces apropiarnos cada vez más de tierra, ir moviendo el cerco de nuestra propiedad, y mientras sigamos cumpliendo con los objetivos, los fines objetivos para los cuales Dios nos dio la tierra y para los cuales aplicamos nuestro trabajo, mientras sigamos manteniendo dentro de los límites de la apropiación, que además ya uno lo podemos saltar por medio del dinero, esta apropiación sigue siendo legítima. Y como es legítima solamente por apelación a la ley natural de cada individuo propietario, aunque ahora sí tenemos la interacción, porque tenemos el intercambio, tenemos el dinero, el oro, el dinero, no necesitamos del consentimiento de las demás personas y somos propietarios privados, que podemos justificar nuestros títulos de propiedad apelando individualmente al derecho natural. O sea, podemos saltar la comunidad política, esto es independiente de la comunidad política. El parágrafo en el que yo les decía que estaba la comparación entre un gran territorio de América es el 43. Bien. Algunas cosas para notar críticamente. Ahora, como tarea para la próxima, que a mí me interesaría, esto les adelanto y vamos a analizar unas cosas. A mí me interesaría pasar a los capítulos sobre la estatalidad, para que podamos ver dos cosas. Primero, si todo esto cierra, o sea, si él lo sigue manteniendo en el Estado, esta manera de argumentar, toda esta normatividad prejurídica que estableció, o suprajurídica, o sea, si la sigue manteniendo por un lado, si aparecen cosas que nos hacen ruido respecto del esquema que nos venía planteando, y además para ver algunas cosas que son problemáticas, o sea, en sí mismas de esa parte del capítulo 6 en adelante, la estatalidad lockeana. Lo que más me interesa ver es la apelación a los cielos, la rebelión y la prerrogativa. Pero veamos esto, ¿no? Entonces, para Locke, yo me hago propietaria del suelo cuando lo trabajo. Recuerden esto, las personas que están viviendo en un territorio, si no están cultivando ese territorio, no son dueñas del suelo. Entonces no pueden impedir que vayan otras personas a trabajar ese suelo, apropiándose ese suelo, que es lo mismo. Él sabe que esto no es algo evidente y que todo el mundo va a aceptar, porque de hecho hay otras teorías que habían justificado lo contrario. Luego de Locke, hay otras teorías que niegan que el trabajo, en este sentido, en el que lo explica Locke, de origen a la apropiación. Kant lo niega, por ejemplo, y Kant dice, vos tenés un derecho de estar ahí donde naciste, donde estás, no puede venir alguien y sacarte y decir, permiso, vos sos un poco laborioso, yo me voy a apropiar. Bien. Entonces, pensando en América, que es el ejemplo que él todo el tiempo da, y lo que le interesa analizar, América, entonces, para pasar en limpio, ¿qué piensa Locke de América? Uno, piensa que está en estado de naturaleza. Quiere decir que, ¿cómo define el estado de naturaleza? Que no hay un juez competente, que no hay una estatalidad, que no hay un juez competente para dirimir conflictos. Al mismo tiempo, no hay propietarios privados del suelo, americanos, ¿no?
van los europeos y se convierten en propietarios. Y como sabe que esto a Locke no le interesa justificar esto como un derecho de conquista. O sea, bueno, nosotros somos más fuertes, venimos, invadimos, tipo como hicieron los españoles. Le interesa justificar un modo de producción en América del Norte que le permita luego comerciar y enriquecer a Inglaterra. Pero, perdón, antes tengo una mano de Roberto, no quiero seguir hablando sin... Sí, perdón. Yo quería hacer una pregunta sobre el 37, porque vi que dale. No, que a partir de la lectura de Audi era, sí. ¿De Udi? De ¿O de Udi, quién? ahí está. Perdón. ¿De Juliana? No, de Udi. Sí, de Juliana, perdón. Que me pareció que en el 37 podría haber un argumento para saltarse el límite de tanto y tan bueno. Claro. Ah, ok. No, quería saber qué lectura hacías vos, porque... No, todo el mundo cuando lo dice... piensa eso. Ah, ok, Sí. ok. Muy bien, y qué bueno que leíste el texto de Udi. Gracias, te felicito. Bien, entonces para pasar en limpio, como él sabe que no alcanza con simplemente ir y tomar las cosas por las armas, porque la idea es filosóficamente ofrecer argumentos convincentes, racionales, políticos, morales incluso, o sea, porque son argumentos en el fondo ético-políticos. Que, de nuevo, el interés no es solamente tener colonias ultramar y gobernarlas por la sangre, sino desarrollar un tipo de economía que a la vez llene las arcas de Europa. Piensen entonces que hay una necesidad de justificación más grande, y recuerden también que el argumento tendría que funcionar del capítulo 5, según nos prometía Locke, sin generar conflictos, sin dar causa de guerra. Entonces, no solamente estos tipos no son propietarios de la tierra, sino que en el fondo están incumpliendo con los mandatos divinos y con el sentido de la ley natural al no cultivar esas tierras. Porque de nuevo, Dios nos dio la tierra para nuestro beneficio, y si se fijan los límites a la apropiación, los sacamos de esta idea de que Dios nos dio la tierra para nuestro beneficio, que no podemos matarnos, que tenemos el deber de preservar a toda la humanidad. Por lo tanto, es laborioso que en un terreno planta, en un terreno baldío que no era de nadie, va y planta y genera no sé cuánto trigo para un montón de gente, es una mejor persona, dicho mal y pronto, que quien deja todo baldío y sale cuando quiere, agarra una manzana, mata a un conejo y se lo come. Está cumpliendo más con el sentido de la creación que aquel que deja todo, que todo así esté creciendo de cualquier manera y sale a agarrar una manzana cuando tiene hambre. De nuevo, este que cultiva el trigo, y cultiva un montón de trigo, le podemos decir, ¿para qué cultivaste todo ese trigo si no te lo vas a poder comer? Pero aparece esto de que puede superar los límites del desperdicio vendiendo el trigo. Porque otra cosa es, si es tan bueno ¿por qué no lo regala el trigo? Sí, no cumpliría mucho mejor con la ley natural si regalara el trigo. ¿No? Pero ahí no dejaría de ser trabajo, justamente. No, porque O sea, el producto lógica de su Locke. trabajo, y a los otros por caridad, cumpliendo con el deber de caridad, podría regalarles Claro. todo. Karen, No, yo tratando de ver, perdón. Espera, porque hay dos personas hablando y quiero que se organice un poco. ¿Quién va primero? Que vaya el que estaba. No, David, creo que estabas hablando vos, David, al empezar. Bueno, no, que quiero ver en lógica de Locke la diferencia entre caridad y venta. Es que la Justamente. caridad es un deber que tenés, no lo tenés en este texto, pero es un deber que aparece en otros textos lockeanos. Eso es lo que trabaja Udi en su libro. La primera pregunta del parcial va a eso. Así que si quieren, lo pensamos ahora también. Pero bueno, acá el deber de caridad no funciona porque lo que le interesa es fundar la estatalidad sobre la protección de la propiedad privada y justificar un modo determinado de relaciones de propiedad y relaciones de producción.
pero nada impediría a este industrioso y racional cultivador regalar ese trigo a las personas hambrientas y estaría cumpliendo los deberes de caridad. ¿Cuál es lo interesante para pensar esto? La diferencia entre venta y caridad, no. A mi modo de ver, lo interesante es pensar qué rol juega el Estado respecto de la caridad y de la propiedad privada. Quiere decir, las personas hambrientas en este universo tienen derecho a que ese industrioso les dé el trigo gratis, ¿no? Porque su pobreza, que esto la pobreza no es autoinfligida, es producto de las relaciones de producción, de las relaciones de propiedad. Entonces, lo que podemos pensar es, vamos a poner grosso modo, ¿sí? No, dos tipos de estatalidad, pero muy prima facie. Una estatalidad en la que las personas desposeídas tengan un derecho a reclamarle a la comunidad que les dé lo suficiente para tener una vida digna, y otra estatalidad en la que ese derecho no existe, y solamente se articula en términos de caridad. Que arbitrariamente el buen corazón de un par de ricos decidan darles, como Susanita decía, fideos y esas cosas que... Son dos concepciones distintas de los derechos sociales, si querés, o del Estado, qué función tiene el Estado frente a la pobreza. Y a la ¿A cuál está desprotección. abocando ¿A cuál está abocando Locke? ¿Vos qué pensás? A ver, yo viéndolo desde el lado más, o sea, siguiendo la línea capitalista en cómo se la está entendiendo acá, y creo que no tendría el derecho en tanto no es alguien que está trabajando, o sea, en el sentido de que decías que lo hace este autor, que ahora me olvidé el nombre, pero que el pobre que es sano es pobre porque no puede, no quiere trabajar o no, digamos, no lo hace. En ese sentido no tendría el derecho, creo, en Locke. Pero no estaría seguro igual. Pero yo creo que eso, que estaría apoyando a la caridad, o sea, el derecho no estaría sí o sí en el hambriento, sino el que es incapaz por medios externos de Claro, trabajar. claro, No por ser hambriento es suficiente, a eso me refiero. muy bien. En Locke. ¿En qué Y bueno, trabaja? No es que es lo que el peso de la caridad, que siempre está asociada a lo privado, a la mera buena voluntad supererogatoria privada del rico. En general, la caridad es eso, ¿no? Como lo que un rico meritoriamente decía hacer, y se desliga del origen de la pobreza. Entonces la caridad nunca es suficiente en términos de determinar las razones por las cuales hay desigualdad y pobreza. Claro, pero ¿qué justifica? Entonces, recuerden esto porque luego esto va a aparecer en el principio de la filosofía del derecho. Hay un tratamiento de la caridad que la pone en manos o sea, la saca de los privados, la pone en manos del Estado. Kant hace el mismo movimiento, dice, ¿qué es esto de que el rico, bueno, si da plata? Si el rico es rico porque el Estado, la estatalidad lo hace rico. Entonces la pobreza es culpa también de este sistema, por lo tanto, dice Kant, el Estado tiene un derecho a sacarle plata a los ricos y dársela a los pobres. Pero la diferencia que yo quiero marcar, que puede entenderse en términos hogelianos, o sea, de la definición hogeliana del derecho. Acá, a mí lo que más me interesa en estas teorías es ver si esto nos da pie a un derecho que en el sentido de Hogel es claim right, un derecho subjetivo que se tenga que corresponder sí o sí con un deber de otra persona. O si estos deberes de caridad los tenemos porque Dios nos dijo, chicos, sean buenos, en vez de responder a un derecho de la persona desposeída. Y eso nos da dos universos normativos muy diferentes, porque nos da dos explicaciones también diferentes acerca del origen de la pobreza. Entonces estábamos medio sugiriendo acá, y es así, si quieren ver esto en Locke, vayan al texto Ley de Pobres, llamado Ley de Pobres, o lean el texto de Juliana, el libro de Juliana, para que les quede bien en claro el proyecto de Ley de Pobres y cómo juegan los deberes de caridad. Pero a mí lo que me interesa es ver no solamente los límites políticos y los límites en cuanto a transformación sistémica que tiene un proyecto redistributivo
tan acotado, ¿no? Tan basado. El texto de Juliana lo mandé en un link que se puede bajar gratuitamente de la página de la UNCI. Ahí está, gracias, Eliana, ahí lo puso. Mercedes preguntaba esto, el texto de Juliana, ¿dónde está? Y ahí nos puso Elian el link. Gracias. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Más allá de los textos, ¿sí? Más allá de estos pasajes y de la materia, es interesante para pensar qué visiones diferentes hay de la relación, nuevamente, entre este esquema de producción, de relaciones de propiedad, de relaciones de producción, y la existencia de la pobreza. ¿Qué relación hay en el mundo lockeano, en el capítulo 5, entre la desigualdad en cuanto a propiedad, de una gente que tiene un montón de propiedad legítimamente y otra que no tiene nada? ¿Qué relación hay entre ese hecho y la existencia de la pobreza? Y si eso obliga a los propietarios, a los grandes propietarios, a subsanar esa pobreza. Yo creo que si nos atenemos, por ejemplo, al capítulo 5, la respuesta lo que dan es que no los obliga vía derecho natural, no los obliga políticamente, no los obliga jurídicamente, porque estos propietarios se apropiaron legítimamente, no son culpables de la pobreza del otro. O sea, en el fondo es una mala suerte, es un infortunio, pero entonces si hay algún tipo de deber, viene por otro lado, que es un lado cristiano, caritativo, no tan coaccionable, como si pensáramos que la relación, esta desigualdad, tiene mucho que ver con el surgimiento de la pobreza. Y esto a Locke se lo podemos preguntar, a diferencia de otros autores que nos puede decir qué me importa, a Locke se lo podemos preguntar por qué él nos había hablado de la preservación de la mayor cantidad, o sea, perdón, la mayor cantidad no, porque no es un utilitarista, la preservación de la humanidad en general. Entonces, vos tenés un deber con los demás. Y ahora parece que este deber era simplemente de no dañar, en el sentido de no robarle. No, o sea, respetar los límites de la apropiación, no desperdiciar, que sea tu trabajo, que dejes tanto y tan bueno, mientras vayas respetando y saltando adecuadamente por medio del dinero, el oro, esos límites, no estás dañando la humanidad, aunque sean pobres, aunque no hayan tenido la chance de agarrarse tierra en el reparto, en este reparto de trabajo. Se van apropiando todos sin violarle los derechos a nadie, y hay gente que se queda sin nada, como el juego de la silla. Pero ¿por qué se quedan sin nada, no? Porque cuando habla de los que viven en América, ¿no? Son indigentes, son necesitados, y supuestamente tuvieron la tierra a disposición en algún momento para cultivarla. ¿Qué mirada tiene Locke sobre ciertos personajes, ¿no? Sobre ciertos tipitos? Exacto, y pensar que los consideren indigentes y necesitados, cuando en rigor tienen a disposición. No vivían de esa manera hasta que llegó la viruela, llegaban los europeos con todo el expolio y el daño que le hicieron al territorio también, ¿no? Cómo arruinaron territorios. Pero bueno, por eso me interesa el tema, y se los puse en las preguntas, de pensar la relación entre estatalidad y propiedad en términos de deberes de los ricos hacia los pobres, para decirlo rápido, y de redistribución, pero tratando de pensar la redistribución en términos sólidos, términos pesados de cambiar las injusticias estructurales, no poner parchecitos y que no cambien nada las relaciones de propiedad, que son las que generan esa pobreza. Pero entonces, si vos no te pronunciás acerca de la relación entre esa desigualdad y la existencia de la pobreza, y acá nadie está dañándose, entonces el tipo que tiene las grandes extensiones, y este es el punto de Locke, no está dañando a nadie, no está generando pobreza, genera riqueza. O sea, insistir en que este gran propietario genera riqueza no es solamente un paso argumentativo chiquitito, es todo el objetivo del capítulo 5. Porque al decir esto está diciendo, miren que este tipo no solamente no le está robando nada a nadie, nos está haciendo un beneficio a toda la humanidad, generando mayor cantidad de alimentos, más riqueza, más plata, más para repartir, pero después no se reparte. Tengo dos cosas. Juliana, que nos pone un comentario muy interesante, que
lo voy a leer, quizás es un poco obvio, pero son tremendas las resonancias que tiene esta moralización del laborioso en la actualidad en relación con los dueños de la agroindustria y demás, que, y, entre comillas, generan empleo, y son la fuente de posibilidad de también desarrollo entrecomillado. Esto resulta evidente en lo que se comenta permanentemente en los medios de comunicación, en lo perverso que es que el laborioso es propietario y no los trabajadores, y yo estoy absolutamente de acuerdo, no sé ustedes, con esta apreciación. Estoy muy de acuerdo, Juliana. Y gracias por el comentario porque está muy claro, además. Y tengo dos manos, Roberto y David. David estaba primero. Bueno, como quieran, yo porque ya pregunté, pero gracias. Lo que veo acá con la preservación de la humanidad, lo que se cambió ahora es como de ser activa a ser pasiva, digamos. No es que uno tiene que ir a preservar la humanidad, sino que con no robar ya está, alcanza. Pero eso se sostiene justamente en todo En realidad, más que activa o pasiva, podemos hablar de deberes positivos, deberes negativos, ¿no? Antes tenías deberes negativos, podés pensar deberes negativos de hacer cosas por la humanidad, acciones concretas, y ahora tenés el deber negativo solamente de no dañar, no interferir, no dañar. Esto es una concepción que bastante liberalizante, en el sentido de liberalismo, de los derechos y de los deberes, porque porque a cada deber se corresponde un derecho. Cualquier concepto de derecho y cualquier concepto de deber tienen una contraparte del otro lado. Entonces, si vos tenés una concepción de estos deberes como no dañar, pensar el derecho que hay del otro lado, que es que no te dañen. Entonces, con solamente no robarle ya está, no le está violando ningún derecho, porque la persona desposeída no tenía un derecho, si es desposeída por las razones, si no es huérfano o ¿cómo se llama? O viuda en la ley de pobres, ¿no? Dice no tiene un derecho a que vos le des nada, un derecho juridizable, un derecho que el Estado pueda asumir en sus manos. O sea, no es que es pasivo o activo. La manera más técnica de hablar de esto es derechos positivos o negativos y deberes negativos o positivos. Sí. Claro, pero claro, o sea, serían deberes negativos de no dañar y qué sé yo, pero se fundan en todo este esquema, digamos, que presenta Locke. O al revés, o todo este esquema se funda sobre ese concepto de los derechos y de la libertad. Claro, el problema, bueno, justamente está esta cosa dual, sí, está presente esa cosa dual, pero desconocer una parte es no conocer la totalidad de justamente toda esta cuestión. Entonces, ¿qué ocurre con las personas que, a ver, yo acabo de usar un término, pero no sé si es pero las personas que no están educadas hacia ese esquema, quienes no conocen ese esquema, quien justamente se le dice capaz de no dañar, o la quiere no respuesta dañar, está pero no conoce la respuesta razonamiento. te la dio Locke en el texto. ¿Qué dice Locke? Estas normas y leyes y lógicas son facilísimas de entender. Cualquier persona las puede entender. Entonces Locke te diría, no, usted está pensando, no hace falta educar a nadie, cualquier persona entiende esto, todo esto es el contenido de la ley racional, y cualquier ser racional puede acceder a este contenido. Entonces, esta constante subhumanización de lo no europeo tiene como contraparte que si no lo entienden es porque son subhumanos. Y Claro. por eso son estos salvajes tumultuosos, pendencieros, buscapleitos, que se convierten en criminales así, pero también es como son subhumanizados, de modo tal que poco importa lo que les pase a estos. Esto es a mi modo de ver, de vuelta, basado en ciertas lecturas y cierta trayectoria de ciertas teorías críticas, es algo que está operado en el texto. ¿Sí? Está constante, perdón por la palabra que usan, bardeo, ¿no? Al salvaje, al indio, al que no están civilizados, nosotros, ellos. Cuando el otro día un compañero de ustedes ponía en las redes sociales, ¿cómo es esto que dice que Locke dice que un rey de América es más pobre, vive peor que un jornalero en Inglaterra? Entonces, todo
operativo, de a poquito va armando este tipito, como me gusta decir a mí, que es el otro de la subjetividad lockeana, es lo contrario del universal. Entonces, él predica la accesibilidad, la transparencia de las leyes naturales, y todo este relato cualquier hijo de vecino lo puede comprender, y esto es lo universal, y lo que está fuera de eso, no es en este universo no lo pone en jaque a ese relato, simplemente esa gente se cayó de la humanidad, no compone mundo, para decirlo en términos hegelianos. Claro. ¿Entendés a lo que voy? Entonces, Sí, pero eso lo había comprendido, y sí, justamente yo lo veo en Locke directamente, más allá, capaz que esto ya está influenciado, pero yo lo veo como en Locke más allá de las corrientes posteriores, críticas. Pero lo que digo es, sí, si es accesible para el ser racional, pero ¿cómo es que el ser racional, digamos, o sea, el europeo, bueno, todo este ser humano que plantea Locke, cómo es que accede, digamos, a esto? Por más que es entendible, tiene que hacer el proceso de... o es autorreflexivo, o sea, con nacer ya está, ya me y doy sí, cuenta de eso, todo, lo puedo exacto, escribir, lo puedo... es una en el fondo es una teoría muy precaria del conocimiento moral. La semana pasada te pregunté si eran vivillos estos que se aprovecharon, ¿no? Me parece que va un poco con lo de David, porque me quedo pensando en la construcción del pobre en relación con eso, ¿sí? Como esta idea de civilización y barbarie, podríamos llamar, pero hay como una cuestión de que este pobre no construye mundo, como vos decís, y en realidad está incumpliendo con la ley natural, porque él no está haciendo nada para que la humanidad progrese, mejore, incremente sus riquezas. Esto que vos decías es culpable. Entra muy bien en el sistema. Para mí todo el capítulo quinto es como una gran justificación de la apropiación. Por donde lo veas se mete la... Y en este sentido, como decía David, claro, que es por revelación, que es por qué ese tipo pudo apropiarse, ¿no? Hay como vacíos que no encontrás respuesta, pero bueno, de alguna manera... Porque conseguimos poner en cuestión esta razón conquistadora, como la llama un amigo mío, que Claro, es Fernando claro. y yo. Nosotros en este curso hemos conseguido poner en cuestión y decir, y esto es insostenible. Pero esto Es que si es hacemos... lo que es sostenible y no criticado en un montón de teorías contemporáneas, de No, por nuestra supuesto. contemporaneidad. Y quiero agregar otra cosita que esto sí les va a interesar mucho, creo, que tiene que ver con una categoría de análisis que apareció acá, que es el tiempo, la temporalidad. Piensen que Locke subhumaniza sectores enteros de la humanidad. Personas de África y personas de América están absolutamente subhumanizadas. Más las personas de África que las de América, me atrevería a decir. Pero también piensa que hay un desarrollo de la civilización, y al hablar de esto como salvajes y primitivos, y nosotros los civilizados, hay una convivencia de dos temporalidades diferentes en el mismo tiempo. Esto se llama alocronía. Alocronía. Tenemos en América, entonces, y por eso cuando el tipo dice al principio todo el mundo era como América, ahí está incurriendo en esto, está afirmando una alocronía, una coexistencia de dos tiempos históricos en el mismo territorio. El pasado, el aborigen americano es el pasado de la humanidad, y el europeo que viene a conquistar es el presente y el futuro. Pero ese aborigen está subhumanizado, en realidad el desplazamiento es temporalizarlo y ponerlo en el origen, ¿no? O sea, en el fondo no se atreve a decir esto no son humanos, no son unas bestias, aunque la bestia aparece todo el tiempo, porque lo que hace el criminal es convertirse en bestia. Pero dice, no se atreve a decir no son seres humanos, y entonces los podemos matar y ya. No, sí, porque también le está hablando de la sensibilidad cristiana, ya pasó de las casas, que humanizó a los indígenas americanos, si bien deshumanizó a las personas de África. Entonces, la estrategia también es esta duplicación
de la temporalidad en un mismo espacio, pero fíjense que ni siquiera es que irrumpe una nueva temporalidad, es una temporalidad que es la única lineal de la humanidad, de salvaje, como la que despliega Rousseau en el segundo discurso, de salvaje. Rousseau, que en el segundo discurso dice que los europeos eran los únicos que tenían metalurgia cuando estaba, yo qué sé, los aztecas, Machu Picchu. Este desarrollo de la civilización es lineal, es unidireccional, y los indios americanos, como lo llaman, solamente es que son más atrasados. Son humanos como nosotros, pero están más atrasados, son la barbarie, entonces no está puesta una diferencia ontológica absoluta, pero miren que es un desplazamiento de partes de la humanidad hacia el pasado, pero solo que viven en el presente. Y este terreno alocrónico que es América justifica traerlos a la civilización, que estas son las barbaridades que después dicen los hispanistas, los españoles de ultraderecha, que los españoles nos trajeron la civilización porque acá eran todos unos asesinos, unos incivilizados, ¿sí? Pero está esta operación, en el capítulo 5, no es, ni siquiera es algo que vemos recién ahora, es algo que ya se había visto antes de que Locke escribiera esto, ¿sí? Había textos al respecto, lo que pasa es que no están en el canon, no están en Puan, no aparecen en las lecturas de la carrera de filosofía, pero esto existe, y lo loco es que sea necesario siempre tener que seguir produciendo textos al respecto para que se vea en nuestra contemporaneidad cuando se entran a operar ese tipo de producción del otro como un atrasado respecto a una sola línea temporal que solo admite una sola temporalidad, una sola visión del mundo. Tengo una cosita acá, 3 comentarios. Uno de Elian, el indio americano, dice Elian, tiene que obedecer a la ley natural, aunque podríamos decir que el Dios de Locke es propiamente cristiano, y por lo tanto europeo. Imposible no pensar en la justificación de la conquista del saqueo de América, la ley natural proviene de Dios. Claro, y ahí la conquista también viene con la evangelización. Después Lisandro nos pregunta contemporáneamente, lo podemos llamar el tiempo social. Claro, yo diría como lo que hace el alocronismo es homogeneizar la temporalidad al convertirla en una sola línea de tiempo, ¿no? Y en un desarrollo de lo peor a lo mejor, de lo más atrasado a lo más avanzado. Y Gabriela pone, fue una manera de justificar la violencia cristiana, también entrecomillado, misericordioso entrecomillado, de lo contrario era injustificable. La misma operatoria se hizo con los animales, etc. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero para que veamos que todas esas violencias tienen una metafísica por detrás, una moral por detrás, una historia de la filosofía por detrás, y esto no quiere decir que no sea absolutamente interesante estudiar estos argumentos, al contrario, cuanto más los estudiamos, más comprendemos de dónde vienen muchas razones que hoy parecen insostenibles, decirlas así, pero si uno aguza el oído, empieza a encontrar un montón de discursos, ¿no? Esto de llamar atrasado al que opina distinto que yo, por ejemplo, aunque parezcamos muy progres al llamar algo que nos enerva bastante a quienes nos dedicamos a la filosofía, cuando alguien llama medieval a alguien que se opone al aborto, ¿no? ¿Y qué tiene que ver lo medieval? Pero a lo que voy es, estemos también atentos nosotros, hoy en día, ¿no? Hacer lo mismo, no poner el pasado como culpable de lo que ocurre en el presente, ¿no? Porque acá se culpabiliza, se desmoraliza a todo un sector de la humanidad que vive en América, que nació en América, porque se lo acusa de vivir en el pasado, ¿no? Porque se le hace esta operación temporal por encima. Y Natalia pone, y luego viene la República, tal cual, tal cual. Y quien trabaja también, que tiene textos interesantes en nuestra propia casa de estudios sobre las cuestiones de los tiempos históricos, es Moira Pérez, también. Que también, porque a mí siempre me interesa que leamos colegas de nuestra facultad y de nuestra universidad también, de otras facultades.
Tengo dos manitos, no sé si las subieron o no las habían bajado de antes. No, a mí me quedó la manito por una pregunta. Y está Lisandro también. Dale, Lisandro, Sí. le puedo dar la palabra y después te doy el piso a vos, Sí, Roberto. sí, yo recién la levanté. Dale. Dale, Lisandro, dale. Ah, bueno, no, te quería preguntar si podías decir, o sea, si podías decir líneas generales para la tercera parte del argumento del capítulo 5, como para ya tenerlo cerrado. Sí, lo cerré, ya lo cerré. ¿Sí? La última parte es de cómo les América. separé después recuerden que yo les debo, a mí me interesaba que les queden las fichitas, les quería hacer una línea de tiempo, pasa que tengo que ver si me queda prolijita después. Una línea de tiempo entre comillas, para parágrafo 25, 26, como cuando van apareciendo las diferentes cositas. Del 37 en adelante, viene, para cerrar este capítulo 5, esto me gustaría que ustedes lo estudien, y en la clase que viene empecemos con lo que ustedes tienen para preguntar sobre esto. En el 51 es la conclusión de todo, y fíjense bien, leerlo con atención, porque es a ver qué elige resaltar Locke, qué quiere que Locke ¿qué quiere Locke que nos quede en la cabeza para seguir leyendo el libro? ¿Por qué puso en el 51 eso y no otra cosa? Pero del 37, que fue hasta donde les marqué, ahora estábamos hablando del 43, es volver sobre todo lo que había dicho y pensar posibles objeciones y responder. Y en el 45 tenemos lo siguiente, resaltan nuevamente cómo el trabajo en el principio, o sea, ya desde el principio del relato que nos hizo, nos daba un derecho a la propiedad. Bien. Luego, acá está como reponiendo el relato que hizo hasta ahí. Después, la tierra se hizo escasa. Estoy citando textualmente. También por el crecimiento demográfico, que es algo que también menciona Ambrosio siempre en el origen de la propiedad, de qué manera la propia demografía humana y del ganado va interactuando con el valor de la tierra. Y luego tenemos prefigurado el pacto y acuerdo que cuando los hombres entran en sociedad determina la propiedad que, estoy citando de vuelta textualmente, que el trabajo y la industria habían comenzado. Porque ya estamos pasando a la estatalidad, ¿no? Y la relación entre la estatalidad y la propiedad. Si no tenemos más de propiedad, digo una cosita más para pasar, ya para terminar y para las próximas clases. Recuerden que entonces tenemos que pensar en lo siguiente: ¿de qué manera esta teoría de la propiedad abona a la construcción de la estatalidad lockeana? Tenemos que salir del estado de naturaleza, porque ahí no queda muy fijo y universalmente promulgado qué castigo se corresponde con qué violación, y porque podemos ser jueces, al ser jueces en nuestra propia causa, podemos ser muy parciales, y además porque en el estado de naturaleza, quiere decir cuando no hay un juez al que apelar en la tierra, si empieza un estado de guerra, no termina nunca. Entonces esas son las razones para salir del estado de naturaleza. Y el capítulo 5 nos tiene que determinar qué tipo de estado construimos cuando salimos del estado de naturaleza. O sea, no salimos del estado de naturaleza para entrar en cualquier comunidad política, sino que tiene que esa comunidad política respetar todos estos anclajes normativos suprajurídicos, tiene que estar como también cercada por esta teoría, también no solamente el castigo natural, la teoría lockeana de la propiedad. Entonces el desafío luego es ir viendo de qué modo es todo ese diseño institucional, todo lo que las diferentes tesis que aparecen en el texto lockeano, sobre todo respecto a la obligación política, respetan o no esa teoría de la propiedad, se siguen, qué tipo de Estado nos da esta idea del mundo, etc. Y eso es lo que
me interesa que veamos las clases que nos quedan. En el parcial, repito, para los que entraron después, que lo subo ahora en un ratito, que tienen 3 semanas, hay 3 preguntas que son, tienen que elegir una, pero de esas 5 que tienen para elegir, son sobre la propiedad, la mayoría. Así que, porque como es como lo que más vimos, lo que más estuvimos insistiendo. ¿Alguna cosita más sobre la clase de hoy, o lo que tiene ya el tema de la próxima, o ya se puede hablar la próxima clase? Porque Tengo una veo pregunta, manitos, pero de vuelta, esto- no sé si David y Lisandro tenían la manito de antes o... yo tenía una pregunta sobre lo que estábamos charlando y venía en la línea, pero no sé si Roberto tenía una pregunta y Lisandro tenía. No, yo tenía la mano de antes, ya la bajé. Ah, bueno, lo mío era sobre la alacronía, justamente, sobre si hay una cosa del salvaje civilizado, pero el salvaje, lo pongo entre comillas, ¿no? Estos términos, pero si el salvaje justamente está subhumanizado, pero tenemos este deber, por así decir, de preservar la humanidad, ¿no? O del progreso de la humanidad, ¿no habría un deber de que el civilizado, en vez de esclavizar, por ejemplo, salvaje, o, digamos, dejarlo como por fuera de la esfera del humano, no tendría un deber ahí de como culturalizar, bueno, justamente esta cosa de, que es también un poco cristiana, ¿no? Pero digo, no tendría el deber ahí, o sea, como que no lo veo tanto en lo de que agarrar al salvaje y convertirlo en un civilizado en lugar de sacarlo por fuera y listo, o sea, enseñarle a qué es todo este esquema que supuestamente para el civilizado es tan autoevidente, ¿no? Hacerlo Vos autoevidente creo que estás para el salvaje. planteando una diferenciación que podríamos trazar entre evangelización y hegemonía política. Quizás si Locke fuera católico iría por la vía de educar y de construir la hegemonía de esa manera. Pero creo que Locke apunta por, teniendo una confianza excesiva en la razón europea, apunta por demostrar que la misma economía va generando esa cultura, ¿sí? De qué manera las relaciones de propiedad cumplen funciones de construcción de hegemonía. Si te interesa el tema, también les puse el texto de un colega mío con el que trabajo, pero que es de sociales, de ciencia política, de Diego Fernández Peyo, lo puse ahí en la partecita de, como es Open Access, la puse en la partecita de la comisión, sobre bestias, no me acuerdo bien el título, sobre hegemonía en el segundo tratado, porque para hablar de esto tendrías que no tener presente todo el texto y más textos de Locke, no por leer unas páginas del segundo tratado podés no conocer todos los aspectos de la obra lockeana, pero está muy bien que te interese el tema y está buenísima la pregunta, ¿no? Y se me ocurre que se puede hacer esta distinción, cuando un autor apunta a la capacidad que tiene lo material, lo concreto, de generar subjetividad, y cuánto piensa que no alcanza con eso, sino que hay que inculcar con una cierta voluntad esa teoría. Creo que incluso eso nos da 2 estatalidades distintas, ¿no? Una más educadora en el sentido de constructora de escuelas en las que bajar línea, y otra en la que lo que importa es ponerlos a trabajar. Son diferentes proyectos de construcción de naciones, incluso podrías decir. Y de alguna manera asocio lo primero, lo de educar, con lo que hicieron los católicos españoles en América. Sí. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Recuerden para la que viene avanzar con el texto. Para el final lo tienen que ver todo. Si quieren pueden leer, para no tener, para detenernos más en cosas puntuales, si no llegan a leerlo todo, leer hasta... déjenme pensar... hasta el capítulo 9 inclusive. Hasta el capítulo 9 inclusive, y el capítulo 14. O sea, hasta el 9 inclusive, a partir del quinto, y el 14. Para verlos la clase que viene y la otra.
y en un ratito subo el parcial, ¿dale? ¿Les parece bien? Perfecto, bárbaro. Si tienen algún problema para bajarlo y todo eso, me avisan, por favor, y así lo soluciono lo antes posible. Pero creo que las tareas se ven muy bien y se pueden bajar, y después tienen que subir el archivo ahí en el mismo sistema, ¿sí? Bueno, nos vemos la próxima. Chao, buena semana. Chao, hasta luego. Buena Chao a semana. todos, Chao, gracias. gracias. Chao. Chao. Chao, muchas gracias.